Adelante. Amén, que el Padre les bendiga. Damos gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros en todo tiempo. Y tal vez nosotros podríamos estar pensando que es que Él es bueno cuando hace cosas buenas o aquellas cosas que en mi expectativa parecen ser cosas buenas. Pero ciertamente que el Señor es bueno en todo sentido porque Él equilibra nuestra vida en muchas maneras. Dios no hace lo que yo quiero, porque Dios no es, digamos, el genio de la lámpara que tanto hemos escuchado nosotros y hemos visto tal vez en películas donde yo le pido y Él hace lo que yo le estoy pidiendo. No, no, definitivamente no. Él es todo lo contrario a eso. Él es Señor de nuestras vidas. Y Él, como bien lo estaba diciendo ahora Carolina, quiere tener con nosotros algo muy importante que le llamamos en este caso, pues precisamente una entrevista. Dios quiere tener con cada una y cada uno de nosotros una entrevista. Él no quiere que nosotros seamos personas que en ese sentido no vivamos una vida conforme a su poder y su gracia. Él lo que quiere de nosotros es que nosotros vivamos al lado de Él y que siempre tengamos una relación con Él. Le voy a decir algo que es muy importante y es lo que hemos visto a través de estas entrevistas. Efectivamente, el Señor quiere hablar con usted y quiere hablar con todas esas personas que incluso ni yo conozco, pero Él sí sabe quiénes son porque Él las hizo. Él nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Él y por Él es que nosotros existimos en esta tierra y sin lugar a dudas, así como dice la Biblia en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en el versículo 20, la palabra nos enseña con mucha claridad que incluso Jesucristo oró por nosotros y ni siquiera nosotros existíamos. Ni siquiera existíamos. Jesús llega antes de entrar en una situación seria que tiene ahí con ya está a punto del proceso en que lo vayan a aprender, o sea, que lo tomen, y entonces en ese momento, en ese proceso, Jesús está en Getsemaní, en un monte, y está orando. Y él está orando con el Padre y hablándole sobre diferentes cosas y empieza a hablar de aquellas cosas que incluso el mismo Jesucristo indica que el Padre ya le había dicho. Y agrega otras más, y entonces empieza a hablar de que él le interesa muchísimo que los discípulos sean protegidos, que en este caso no es que los saques, que los libres, en ese sentido del mal, sino todo lo contrario, que más bien ellos permanezcan o que sigan adelante, pero hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. No te pido, digamos, que los saques de este mundo, sino más bien que los libres del mal. Entonces, aquí me llama mucho la atención estas cosas, porque el deseo de Jesucristo no es que nosotros salgamos de este mundo, sino más bien el deseo de Él es que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas, en este mundo, que ya nos trajo con un plan, con un propósito. Y eso es lo que usted y yo necesitamos averiguar y conocer. Todos nosotros necesitamos conocer con respecto a este tema que es tan importante para nuestras vidas, para nuestras vidas. Le digo de una vez entonces, él quiere tener una entrevista con usted como las ha tenido con diferentes personas. Oiga, y el tema de abordaje no es el mismo. Yo sé que Jesucristo es el mismo, así dice la Biblia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Pero su abordaje, la relación que nosotros tenemos con Él, no es la misma, efectivamente no. Él tiene el deseo que cada una y cada uno de nosotros tenga una relación con Él y que en ese sentido podamos nosotros conocer que Él quiere hablar con nosotros. Y a través de estas entrevistas que nosotros estamos aprendiendo en este momento, estamos entendiendo entonces que el Señor tiene el gran deseo de hablarnos a nosotros cosas específicas, cosas en las cuales estamos nosotros o que necesitamos mejorar o que necesitamos una motivación, lo que sea. Yo no sé realmente
por qué cosas usted está pasando en este momento. No sé, no sé. Pero el Señor Jesús sí sabe y Él quiere hablar con usted, ya sea para darle ánimo, para decirle que no debe de seguir por ese camino, que cambie su actitud, para decirle que usted tiene que tener más fe, para que incluso nos regañe. ¿Por qué no? Porque podría ser no solamente una manifestación del Señor animándonos, también podría regañarnos Él. Entonces, para que nosotros aprendamos en ese sentido lo que realmente está sucediendo en un proceso como este, tenemos que entonces aprender que Jesucristo lo que quiere de cada una y cada uno de nosotros es que podamos, en ese sentido, mantener una relación con Él, que tengamos una entrevista con Él, que tengamos una entrevista. Bien, hemos visto a través de todo este proceso cómo Jesucristo ha tenido entrevistas con diferentes personas, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, la entrevista que ha tenido Jesucristo con Nicodemo y a él le dice, vea, Nicodemo, usted en este caso necesita entender que es más importante el amor o vivir basado en el amor de Dios que mantenerse en la ley. No es, todo no es, esto no se puede hacer, esto hay que hacerlo así. No, 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 Nicodemo, disculpa, pero la cosa no es así. Tú necesitas nacer de nuevo y conocer el verdadero amor del Padre en ese sentido. Igual lo hizo, bueno, aquí precisamente le hablaba a un intelectual y le indicaba en ese sentido la importancia que tiene que él pueda permanecer en este amor y que entienda que este amor es más importante que cualquier situación intelectual. Esto nos debe de llevar a nosotros a la comprensión de que hay cosas que no se pueden llenar con el intelecto, hay cosas que se llenan desde el espíritu, porque el hombre es espíritu primeramente. En segundo lugar, pudimos ver también a una mujer llamada la mujer samaritana, así se le dice, una mujer de Samaria, de un territorio llamado así, Samaria, y precisamente lo que él, en la entrevista que él tiene con ella y qué cosas, ¿verdad? Cómo él viajó con un propósito hasta ese sitio y conversó con ella y le empezó a hablar sobre una serie de situaciones y condiciones que ella estaba viviendo y que ella estaba teniendo y que le estaban afectando, la estaban atormentando terriblemente, la estaban atormentando terriblemente. Porque, bueno, parece ser que la reputación de esta mujer no era la más halagüeña, estaba muy afectada porque había, pues, digamos, probado con 5 hombres e intentó con 5 personas poder ser feliz. Y como le dijo Jesús, incluso el hombre que ahora tiene no es ni siquiera tu marido. ¿Quién sabe de quién sería marido este hombre? Y ella intentaba ser feliz, pero estaba intentando ser feliz viviendo una religiosidad, una vida de apariencia. Yo tengo mi fe, yo sé que hay muchas personas que nos escuchan y nos ven ahora y que podrían decirnos eso, vea, yo tengo mi fe, ya tengo mi convicción, ya yo tengo mi creencia. Sí, pero el Señor Jesús habló con esta mujer, se entrevistó con ella y le dijo, tienes que vivir una vida verdadera, mujer. Vive una vida verdadera, porque lo que estás viviendo es un engaño y vives una vida muy complicada. ¿Sí? Y le dice, solo Jesucristo puede darte una vida verdadera, una vida sin prejuicios, sin vanas religiones y sin relaciones que sean infructuosas. Un día de estos conversaba con una mujer y ella me decía que, bueno, decidió volver con su marido, pero a los días tomó la decisión mejor de ya separarse de él porque se equivocó. Oiga, se equivocó. Parece ser que ella se equivocó cuando se casó, parece ser que ella se equivocó también cuando tomó la decisión de separarse con él, volvió nuevamente a relacionarse con él y también se equivocó y ahora tomó la decisión mejor de separarse nuevamente de él porque estaba equivocada. Bravo, increíble. Ciertamente no tenemos claridad nosotros sobre nuestra vida y sobre muchas de las cosas que quisiéramos manejar a nuestro antojo o según nuestras convicciones o expectativas. El Señor Jesús nos deja de lado esas expectativas y nos ubica, que a veces necesitamos eso en nuestras propias vidas, una ubicación.
Solo Jesús te puede dar una vida verdadera, sin prejuicios, sin dejar de, yo juzgo a esta persona por lo que veo en ella. No, sin vanas religiones. Yo tengo ya mis creencias. No, no es tanto eso. Usted es feliz viviendo como vive. Siente la felicidad. Siente que va por un buen rumbo. Siente que va por un buen camino. Bien, si realmente así es, qué bueno. Si no, el Señor Jesús está ahí para orientarte en que tengas una relación con Él que sea fructífera, que sea fructífera. En tercer lugar, recordarán ustedes, hay un hombre, el oficial del rey Herodes, dice en San Juan 4:46, que llegó a Jesús a pedirle la ayuda y a decirle que tenía a su hijo que estaba muy, muy enfermo, estaba muy afectado. Bueno, pues el hombre, sintiéndose muy apenado, le decía al Señor, no, lo único que necesito es que vos, en este caso, pues digas la palabra. Y Jesús le dijo, no, yo voy con vos. Y el hombre estaba tan atormentado, estaba tan atribulado. Claro, no es para menos. Es que en ese momento pendía de un hilo la vida de su hijo. Y entonces en ese momento también, si su hijo moría, se caía su mundo. ¿Quién espera que un hijo muera? Es natural que nuestros padres mueran porque la Biblia enseña de que cada uno de nosotros tendrá un tiempo para fenecer, ya no podrá estar más tiempo en este mundo por más que queramos. Pero ver un hijo en esa condición es terrible. No lo trajo al mundo para verlo morir. Lo trajo al mundo con la finalidad de que se extendiera en ese sentido la relación de este hombre en la tierra a través de sus hijos. Y porque también herencia del Señor son los hijos habidos en la vida de la persona. Son una bendición, son una bendición. Entonces, ¿qué le dice a Jesús? Tú tienes que creer, porque tu fe en Cristo te va a salvar, no solamente a ti, también a tu familia. Quiere decir que él era un hombre de mucha influencia. Y a veces nosotros no nos vemos así, no nos valoramos como personas importantes. Y es necesario que en ese sentido pensemos en cuántas personas estamos afectando por nuestra propia actitud o por nuestra falta de fe. Yo conozco una persona que, bueno, tal vez en algún momento de su vida el Señor le apoyó muchísimo, pero últimamente le hemos visto sin fe, con tan poca fe que muchas de las cosas que le pasan familiares lo afectan emocionalmente terrible, de una manera terrible, y le hacen sentir a él ser una persona mediocre, inútil. Y me llama mucho la atención cómo se ha caído la fe de esta persona, viéndose antes en el pasado como una persona llena de fe y de convicción en el Señor. Y ver ahora cómo está en este momento tan bloqueada, que necesita de mucha ayuda por parte del Señor. Verdaderamente que así es. Bien, y no solamente sino que la palabra de Dios también nos enseñaba, recordarán ustedes que habíamos quedado aquí, de el hombre cojo. Aquel hombre en el cual la Biblia dice que él esperaba que alguien llegara y lo pudiera llevar a las aguas, porque resulta ser que se dio una situación milagrosa, de esas cosas que rara vez pasan. Ya usted sabe, un milagro es algo que rara vez pasa. Pues resulta que dice la Biblia, describe la Biblia, que de cuando en vez llegaba un ángel, bajaba en el centro de un sitio como como el que ustedes pueden ver en pantalla, que era un sitio, un edificio con 5 puertas, con 5 pórticos, así dice la Biblia. Y en el centro había como una pileta, como una piscina, donde la gente llegaba y se lavaba o se bañaba, y para esas cosas servía. Bueno, resultó ser que de algo tan común en esta cultura, un ángel del Señor bajaba de cuando en vez, y dice que al tocar el agua, toda persona que llegaba ahí podía ser sana, podía sanarse de cualquier situación que tuviese de su cuerpo. Volvía nuevamente a vivir, se sentía completa, se sentía realizada. Bueno, había un hombre ahí que no podía caminar
que no podía llegar. Y quizá ahí es donde está el gran tormento para muchas personas, sentirse inútiles a su edad, sin estudios. Hay tantas razones y yo pondría excusas por las cuales decimos nosotros, no se puede, yo no puedo, es que no voy a poder, no voy a salir, no voy a lograr, no voy a tener. El Señor nos llama a nosotros también. Aquí hay una entrevista. El Señor Jesús aborda a este hombre y el hombre le dice, que es increíble, ¿verdad? El Señor Jesús le dice, bueno, ¿vos querés ser sano? Y el hombre le dice, es que yo no puedo. ¿Cómo? ¿Cómo que no puedes ser sano? ¿Cómo que no puedes? Tú tienes que creer, tú tienes que llegar a la convicción. Vos tenés que levantarte en fe y creer que sí es posible. Tienes que actuar. Eso es lo que le está diciendo al Señor. Es oportuna la pregunta del Señor Jesús, de verdad. Y a usted tal vez le podría parecer increíble e ilógico que el Señor Jesús le llegue a decir que si quiere ser sano. Y sí, ¿quién no va a querer? Pero él le contestó, es que yo no puedo. Es que yo no puedo. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención porque muchas veces los cristianos en eso estamos. Hay cosas que el Señor, hay veces en que el Señor ha abierto puertas para nosotros y nosotros nos vemos imposibilitados, nos da miedo avanzar, nos da miedo actuar. Entonces, yo pongo esto para que nosotros también pongamos nuestras barbas en remojo, como se dice, para que nosotros de verdad mencionemos esto, o más bien diría yo, para que reflexionemos sobre esto y lo hablemos una y otra vez, incluso con nosotros mismos. Nosotros hacemos a veces un monólogo, nos hablamos a nosotros mismos y empezamos a divagar en diferentes tipos de pensamientos personales. Solo nosotros sabemos qué es lo que estamos pensando. Ahí comience a pensar. Hay cosas que usted no ha hecho no porque no se pueda, sino porque usted cree que no puede. Esta es una muy bonita entrevista del Señor. El Señor te pregunta hoy, ¿a vos te gustaría lograr lo que piensas que puedes lograr? ¿A vos te gustaría en ese sentido llegar hasta donde crees que podrías lograr llegar? Esto que le pregunta el Señor, ¿a vos te gustaría ser sano? Parecería como una tontería, pero yo creo que el Señor nos la pregunta a todos nosotros. Cada uno de nosotros muchas veces nos vemos imposibilitados y no que la circunstancia nos lo hace imposible. Cuando a veces la circunstancia nos lo hace imposible es porque tenemos que entender que es el Señor quien está cerrando puertas para llevarnos por nuevos destinos, por nuevos caminos. Pero esta pregunta es muy importante y usted la puede ver en San Juan capítulo 5. El Señor Jesús se le acerca al hombre y le dice, ¿vos querés ser sano? ¿De verdad querés ser sano? Al Señor le responde en contraposición a lo que Jesús le dice. Es que yo no puedo. Es que digamos, en mi caso no se puede. ¿Cómo que no se puede, muchacho? ¿Cómo que no se puede? Y el Señor le demostró que sí había posibilidad. Es que, Señor, vea, cuando yo quiero, esto pasa. Cuando yo, o sea, ya se rindió, hace tiempo se rindió esa persona. ¿Es usted de esas personas que se rinden porque vio que las circunstancias a su alrededor no son lo que usted quisiera? ¿No son según la expectativa? ¿Sabe que el Señor le dijo a Josué que él, aunque las circunstancias eran contrarias, si era cierto todo lo que llegaron a hablar, en este caso, los espías, tenían toda la razón? Es cierto, habían hombres gigantescos, habían ciudades amuralladas, había una serie de condiciones muy diferentes a la que ellos esperaban. Ellos pensaban que tal vez esta gente iba a ser miedosa, que iba a huir, no sé cuántas cosas pensamos nosotros en favor nuestro. O sea, Señor, haz que todas las cosas que van a suceder sean a mi favor. ¿Y qué pasa si no suceden cosas a tu favor? Bueno, el Señor, previendo esta condición o esta circunstancia, de una vez le dice a Josué, mira Josué, te mando que te esfuerces y que seas valiente. Dos cosas importantes. Tú tienes que esforzarte, o sea, ponerle mucha energía, mucha gana. Póngale ganas, póngale ganas. Y en segundo lugar,
necesitas ser valiente. No puedes dejar que el temor, que el pánico te abrace. Ay, es que vea, yo cuando quiero lograr algo, ay, me agarra un miedo y mejor no lo hago. Es lo mismo que este hombre. Señor, es que yo no puedo, es que no se puede, no se puede. No, no, usted levántese en fe. Usted tiene que actuar. Porque si no es lo contrario, ¿quién lo va a hacer? Es más, se lo voy a poner en estos términos. El Señor Jesús, perdón, Dios le pidió a Josué que fuese esforzado y valiente, ciertamente porque él iba a ir detrás de ese esfuerzo y de esa valentía. Pero si Josué no hace esto, si no pone de su parte, el Señor no podría hacer sus portentosos milagros. ¿Por qué? Porque habría mucha incredulidad. Ahora, Dios puede hacerlo. Claro, independientemente de si hay incredulidad o no, Dios cumplirá su propósito. Pero aquí es donde verdaderamente tiene sentido la vida. Dios no quiere hacer cosas de forma aislada. Dios nos trajo a cada una y cada uno de nosotros a este mundo con un propósito. Por lo tanto, Él quiere cumplir en nosotros ese propósito. Y tú entonces, levántate en fe y actúa. Tú levántate en fe y actúa. Pero bueno, no solamente a estas personas o con estas personas se ha entrevistado como les he enterado o les he recordado hasta ahora que habíamos visto nosotros. No. También él se entrevistó en ese sentido con una mujer adúltera, dice la palabra. Dice la Biblia, y por favor vaya conmigo, vamos a ir al capítulo 8 de San Juan. Por favor, lea conmigo San Juan, capítulo 8. Vamos a buscar San Juan capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Y va a encontrarse usted con una historia bastante especial, bastante especial. Dice, Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Ponga atención a esto porque es muy importante, porque es parte de las cosas que estamos hablando. Él quiere tener una entrevista especial y particular con nosotros. La gente iba donde él para escuchar qué tenía que decirle él a esas personas. Y sí, el Señor nuestro Dios tiene siempre algo que hablarnos a cada una y cada uno de nosotros. Bueno, ahí estaba Jesús, estaba en el templo y de pronto se dio una revuelta ahí bastante particular que llamó la atención, aunque no para el Señor, porque él sabía, él sabe todo, él lo sabe todo. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron, le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matarla a pedradas a esta mujer. Digamos, ¿tú qué dices? Le hacían esta pregunta porque para ponerlo precisamente en dificultades y tener algo de qué acusar. Bueno, hasta ahí la situación la entendemos muy bien, pero el desenlace es lo más maravilloso, lo más maravilloso. Y es la mayor lección, pero quiero primero ver una situación. Resulta ser que sucedió otro milagro, que este es un milagro pero humano, porque llevaron a una mujer adúltera sin el adúltero, solo llevaron a la mujer. ¿Qué le parece? Qué milagro, ¿verdad? ¿Cómo hace una mujer para adulterar sola? ¿Cómo será que hace algo como eso si la misma palabra indica que precisamente tiene que haber al menos otra persona más involucrada en dicho acto? De hecho, así lo describe la ley de Moisés. Así es como lo describe. Bueno, yo no sé cómo trajeron a esa mujer y dice que en el mismo momento del acto, es decir, probablemente no estaba ni siquiera con la ropa que le podemos ver aquí en esta imagen, y se la trajeron al Señor Jesús en función de tentarle precisamente, ver de qué manera podían hacerlo llegar a una situación. ¿Por qué? Porque si Jesús decía, sí, hay que apedrearle, entonces dirían,
Ah, pero no es que vos hablas de misericordia. Y si dijera, no, es que la ley de Moisés está equivocada, hay que ser misericordiosos, claro. Ahí hubieran tomado provecho estos hombres que le adversaban, sin duda alguna, grandes celos, porque las multitudes le seguían, porque él no enseñaba, dice la Biblia, como enseñaban estos fariseos. Bueno, qué dilema más difícil, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Yo pude haber dicho, digamos, de ahí tráiganme al hombre para entonces apedrearlos a los dos, pues así dice la ley. Y se hubiera hecho una trifulca mayor. Pero aquí me llama la atención, porque dice la Biblia que Jesús se inclinó entonces, no les contestó, sino que se inclinó y se puso a escribir en el suelo como el dedo. Como ellos insistían entonces en preguntarles, se enderezó y les dijo, bueno, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Y asunto arreglado. Pero digamos, la situación no termina ahí. El evento no termina ahí. Porque esto es solamente una fórmula que usó el Señor para despejar, poder tener una entrevista personal con esta mujer. Ahora, ¿qué hubiera hecho el Señor? ¿Usted qué cree? ¿Qué cree usted que hubiera hecho el Señor? Bueno, mujer, yo soy Dios, yo sí me di cuenta de que vos estabas con otra persona, esa persona era casada, vos eras casada, qué barbaridad, ¿cómo puede ser posible? Pero ninguna de estas cosas tampoco sucedió, ninguna de ellas sucedió. Y la cosa sigue, pero antes quiero enfocarme en esta parte que tiene muchísima razón el Señor Jesús. Y es el tema del pecado. ¿Cierto o no que todos nosotros somos pecadores? Tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo nosotros juzgamos a los demás, porque tenemos mucho la tendencia a menospreciar a personas porque son esto, porque habían caído en aquello, porque seguramente, vean lo que somos a veces nosotros como si fuésemos no solo jueces, sino también adivinos. Es probable que esa persona vuelva a caer nuevamente en esa situación. Mejor no le demos una oportunidad. Como si nosotros supiéramos el futuro, ¿verdad? Como si supiéramos el futuro. Aquí hay algo importante. Nosotros siempre, cada vez que queremos tirar una piedra a otra persona con la finalidad de que esa piedra le haga daño, es decir, que en este caso sufra por su maldad, sufra por algo que es inadecuado, no es correcto hacerlo. Nosotros nos estamos tirando una piedra, porque tarde o temprano la Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Entonces preste mucha atención en esta partecita antes de entrar a la parte climática de este tema de la mujer adúltera, porque tiene mucha relación con nosotros. Todos nosotros tenemos una tendencia a juzgar, a decir, yo no vivo como él, yo no soy como él, yo no hablaría las palabras que él habla, yo no haría las cosas que él hace. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es afectar a terceras personas y no les permitimos levantar, no les damos una oportunidad, como si el Señor no nos la diera a nosotros desde el momento en que amanece y estamos vivos. A partir de ese momento tenemos una oportunidad. Ponga atención también de si las cosas que le están pasando a usted no serán precisamente por esa condición de estar hablando de terceros y no de orar por ellos para que el Señor haga algo bueno por esas personas. Oremos en verdad porque estas personas tengan una relación mejor con el Señor. Esto estaría bien. Bien, al final, dice la Biblia, al oír estas palabras, estos hombres, versículo 9, y se fueron retirando. Claro, claro, porque dice la Biblia que su conciencia, su negra conciencia, les condenaba. Dice al oír, versículo 9, estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están? Ninguno te condena. Y ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, bueno, tampoco yo
te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. No solamente el Señor le está perdonando el pecado a esta mujer, sino que también le previene que el pecado, sin duda alguna, si sigue en esa práctica, tarde o temprano la alcanzará, como dice la palabra, y no solamente eso, sino que le va a perjudicar mucho más, y tal vez ya no tenga oportunidad para poder arrepentirse. Esto es algo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está haciendo un cambio en la vida de esta persona. En esa entrevista personal, Él habla misericordiosamente con esta mujer y le enseña a esta mujer lo importante que es vivir una vida cercana al Señor. Y esa vida cercana precisamente se refiere a una vida de relación bajo el perdón. Pero aún más que el perdón, lo que busca el Señor Jesucristo en la vida de nosotros, de cada una y de cada uno de nosotros, es que vivamos una vida de relación con Él, una vida de relación con Él. Este es el mensaje para esta mujer. Es que Jesús no vino para condenarte, Él vino para salvarte. Él vino para que tú te restaures, para que seas una persona completa, para que seas una persona segura de ti misma, para que seas una persona de respeto, para que te respetes y te respeten. El Señor no vino a afectarte aún más de lo que ya estás afectada. Estás enlodada. Bueno, el Señor no viene a cubrirte más de lodo para que te hundas. Él viene a sacarte de ese lugar y a decirte que quiere ponerte en un lugar donde tu vida pueda marchar firme, con firmeza. Él no viene a hundirte más. Él viene a rescatarte. Esta entrevista de Jesús es impactante para todos nosotros y así debe ser. El Señor no quiere que usted perezca. El Señor no quiere que usted caiga en una bajeza. El Señor, por el contrario, por eso le dice Jesús a esta mujer, vete, pero ya no peques más, porque si no te vas a afectar mucho más. Y no es que Dios no te perdone, claro que sí te perdona, el problema no es ese, es te volverás a levantar, tendrás otra oportunidad para tu vida, tendrás una oportunidad de poder realizar o rehacer tu vida. ¿Cómo se sentía esta mujer realmente? ¿Cómo se percibía a sí misma para verse en una condición tan terrible como esta de pecado o cualquier otra situación que pudiera encontrar una persona? Hay gente que, por ejemplo, dice, hey, no, yo por eso robé ese dinero, robé esas joyas, porque es que tenía la necesidad. No. ¿Cómo se vio usted con base en esa necesidad que llegó a tanto? Como hay personas que incluso entran en situaciones, por ejemplo, del alcohol, de la droga, de tantas cosas, a matar incluso hoy por hoy, tanto muchacho que simplemente se siente muy orgulloso de haber matado a alguien, a otra persona, a otro ser humano. Y cada día se van hundiendo más y más y más y ya no pueden salir de esa situación, ya no pueden salir de esa oscuridad. Yo le digo a usted, mi amigo, mi amiga, que me escucha, y que nos ve a través de las plataformas de Facebook y de YouTube, el Señor tiene algo que decirle y es que Él quiere levantarte, Él no te quiere condenar y no quiere que vivas una vida de condenación, no quieres que te falte la paz, todo lo contrario, Él lo que quiere es que tú puedas andar con el rostro erguido, así dice la Biblia. Eso me encanta a mí. Quiere decir que te sientas digno, una persona con dignidad, pero también una persona con identidad, una persona que vive una vida con identidad. Entonces, preste atención a su vida, cómo anda, porque realmente el Señor no quiere otra cosa, no te quiere condenar, sino que te quiere rescatar. Y seguimos con otra entrevista más. Acá el Señor, dice la Biblia, por favor, vaya conmigo en el capítulo 9, versículo 35. Estamos siguiendo ahí los mismos pasajes. 9:35. Por favor, vaya conmigo a la palabra. Dice la Biblia que Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Oiga, no se había dado cuenta que lo habían expulsado de la ciudad. Bueno, qué cosas de la vida, ¿verdad? Bueno, lo habían expulsado. Ok, muy bien. No hay problema.
lo habían expulsado y bueno, ahí sucedió una situación bastante seria. Dice, cuando lo encontró, dice, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él le contestó, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo, creo, Señor, y se arrodilló delante de él. Jesús, dice la palabra también al versículo 41, me voy por el 39, Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, dice la palabra, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron, así que también nosotros somos ciegos. Jesús les dijo, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, hay una situación bastante particular y es que Jesucristo se entrevista con un hombre y resulta ser que el hombre dice la palabra, de nacimiento ya era ciego. Y dice la palabra que en ese proceso el Señor Jesús hizo algo allí que ahorita no vamos a poder leer porque no es, ya no nos da tiempo para poderlo hacer, y sana a este hombre ciego. Y luego de ese proceso, dice la palabra, que entonces resultó algo impresionante, impresionante. El hombre cobró la vista. Bueno, los fariseos consideraron que esto de haberle dado la vista a un ciego en sábado era totalmente improcedente, que eso no se podía hacer. Bueno, una de las cosas más para decir, de verdad que cuando la gente a veces se apega a cosas legales o legalistas, muchas veces no puede el Señor obrar de una manera poderosa y milagrosa. Afecta definitivamente ese proceso de milagro. Bueno, este hombre ciego de nacimiento, el Señor le dio vida nuevamente. Y el hombre, claro, cuando empezó a ver a los demás, comenzó a ver colores. Aquello era una alegría y una algarabía y una felicidad. Los fariseos, dice la palabra de Dios, entonces le dijeron, no, es que este hombre es un hombre contaminado, es un hombre de pecado. ¿Cómo puede ser que este hombre esté bien? Jamás, no puede ser. Y no creían en aquel milagro del Señor y decían, Él está engañándonos. Y está engañándonos a todos. Claro, por supuesto que lo hacían en función de meritar el poder de Dios en la vida a través de la vida de Jesucristo y sin duda alguna a través de la vida de este hombre. Pero aquí tenemos una parte importante que es la entrevista de Jesús con él, porque entonces él le dice algo que es importante para nuestras vidas. Él le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y este hombre dice, bueno, pues ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Yo quiero creer en él. Bueno, Jesús le dice, tú lo has visto, es el que está hablando contigo. Y el hombre confesó, yo lo creo, Señor. Entonces, yo creo, Señor. Y se arrodilló delante del Señor. Aquí el mensaje de Jesucristo a la vida de este hombre es que Jesús es el único para usted, para mí, para cualquiera que nos escucha y nos ve, que puede sacarnos de las tinieblas en las cuales muchas veces estamos. ¿Cuántas veces nosotros no vemos con claridad muchísimas cosas, ya sea para bien o para mal, por testarudez o porque en este caso nosotros nos vemos en una situación de conflicto, de mucha oscuridad, nos vemos en medio de tinieblas como que estamos, que no salimos del túnel, que no salimos, que no hay luz más allá, como popularmente se dice, no salimos del túnel. ¿Cómo se siente usted en una situación así? Jesucristo tiene la capacidad para sacarlo a usted adelante. Jesucristo es el único que lo puede sacar a usted de las tinieblas, de la situación de pecado, de la vida difícil que usted vive, para llevarlo a una luz de excelencia. No hay otro, sin duda alguna, no hay otro que pueda llevarlo a esta condición a usted. Usted tiene que entender que mientras Jesucristo esté con nosotros, Él es la luz del mundo. Él es la luz para cada una y cada uno de nosotros. ¿Sabe que muchas veces es así?
A veces se vive una vida de pecado y se piensa que sí, esta es mi vida, así nací y así voy a tener que vivir. Y eso no es así. Nosotros tenemos que aprender a apreciar que efectivamente hay una solución al problema que nosotros tenemos. Oiga, tal vez usted ahorita está pasando por un momento oscuro. Tal vez en este momento le cuesta muchísimo poder ver que haya alguna solución. ¿Por qué? Porque el problema es tan fuerte, es tan grande, es tan real, que usted podría decir, no, resignados de que así es la situación y que por eso es que estamos en esta condición. No, todo lo contrario. Yo le pido a usted que usted clame al Señor de la luz, que clame al Señor de la luz, porque solo Él nos puede sacar a nosotros de las tinieblas. Clame al Señor que Él nos puede sacar a nosotros de las tinieblas. Entendamos que en ese sentido es el Señor el único que puede hacer de nosotros una persona con una vida nueva, que nos puede dar una perspectiva más abierta, más importante, más grande, más elevada de lo que nosotros muchas veces vemos. Jesús es el único que nos puede sacar a nosotros de las tinieblas. Entonces aprendamos en ese sentido lo que el Señor está haciendo a través de nosotros. Y el otro caso que nosotros podemos ver acá es el de Marta y María. Capítulo 11 de San Juan, y con esto termino. Capítulo 11 de San Juan, dice la palabra de Dios, 2 mujeres se quedan solas, pero bueno, digamos que ellas se tenían entre sí y que aunque murió el hermano de ellas, pues no había problema porque ellas podían trabajar. Pues resulta ser que en esta cultura eso no era posible. Los hermanos tenían que hacerse cargo de sus hermanas porque ellas tenían que tener un hombre por encima en esa cultura. Bueno, hoy en día ya eso no es tan real. Cada persona puede salir adelante en el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia que había un hombre, capítulo 11, versículo 1, había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y de Marta, su hermana. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano, llamado Lázaro, estaba enfermo. Las 2 hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír Jesús esto, dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días. Oiga, qué increíble. 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Y ellos replicaron, maestro, hace poco querían apedrearnos los judíos y tú quieres volver allá. Jesús les dijo, ¿no tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará porque no posee la luz. Después les dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy para despertar. Los discípulos le dijeron, Señor, bueno, si duerme, va a recuperar la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto. Eso era lo que el Señor quería decirles, que Lázaro estaba muerto. Entonces los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, no, Lázaro ya murió, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos, sí, vayamos nosotros también a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano.
Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sí, ya sé que él va a resucitar en la resurrección de los muertos, en el último día. Y Jesús le dijo: no, es que estás ante la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Vos crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana, dice la palabra, a su hermana María, y le dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue donde él, y Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba a prisa, salieron pensando que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió y muy profundamente. Y se turbó y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo le amaba. Pero algunos dijeron: si puede abrir los ojos de un ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, es que ya tiene mal olor, pues lleva ya 4 días. Jesús le respondió: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra. Esto debe de llamarnos mucho la atención, a confesar y a creer lo que el Señor nos dice a nosotros, lo que sabemos que el Señor es capaz de hacer. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y de una circunstancia negativa, absurda, abyecta, distinta, el Señor puede cambiarla para algo de bendición a nuestras vidas. El Señor puede cambiar todas estas circunstancias. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó y dijo: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Esto que dice la Biblia o que nos describe aquí la Biblia tiene un sentido bastante lógico. Es decir, era imposible que pudiera salir de un lugar tan oscuro, pues estaba vendado. Escucha usted, y estaba atado de pies y manos. Esto nos dice mucho, nos dice muchísimo. El Señor tiene poder aún sobre la oscuridad, aún sobre la enfermedad, aún sobre las cosas que son adversas. Él es todopoderoso. Bien, así termina la historia y obviamente ya sabemos que Lázaro resucitó. Pero aquí la parte más importante, que es el tema con el cual quiero cerrar, es que si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú y yo creemos, vamos a ver la gloria del Señor. Esto que el Señor hizo con Lázaro es para demostrar que Él tiene poder incluso sobre la muerte, sobre cualquier circunstancia en nuestra vida. A nosotros nos toca creer. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial y Señor nuestro, gracias te damos, Padre, porque tú siempre nos escuchas. Tu bendición siempre está sobre nuestras vidas, Señor, y hoy ha sido un día de mucha bendición.
Padre, lleva esta palabra de bendición a muchísimas personas, Señor Jesús, y llénalos. Llénalos de fe y de confianza de que pueden poner y depositar en ti, que tienes el control de todas las cosas. El hilo, en los hilos de la vida del ser humano, tú las tienes todas, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho. Ahora pasamos entonces con Carolina para unos mensajes finales.